La película comienza con una serie de vistazos a un fiero luchador que entrena arduamente, no para hacerse más fuerte como sería lo normal, sino para ser digno de unas botas muy pesadas que reciben un nombre legendario: Pies de Hierro. Cambiando de escenario, nos vamos a la ciudad de China de Lengshan para conocer a un artista marcial llamado Wu Lin, que se gana la vida honradamente con sus espectáculos callejeros. Pese a tener unas botas bastante pesadas, es capaz de abrirse de piernas sobre el aire, incluso cuando un niño malcriado lo está molestando. El hombre mantiene la concentración como puede, tratando de ignorar las jugarretas del pequeño, el cual le ofrece su helado. Con el sudor corriendo por su rostro, el protagonista se inclina a probar más. El pequeño bribón le aparta el helado. Esto le saca unas risas hasta que el pequeño se atreve a ser del número uno enfrente de él, mientras los espectadores se limitan a eso: ser espectadores. De pronto, el show es interrumpido por un grupo de matones que persiguen a toda velocidad a un ejecutivo, llevándose al niño por delante y pisoteando su helado. Apenas ve sus lágrimas, Wu Lin regresa a tierra firme, produciendo un estruendo en el suelo con sus botas metálicas. Cuando el ejecutivo termina acorralado por sus perseguidores, el protagonista se abre paso entre ellos y antes de comenzar, realiza una simple pregunta: ¿quién pisó mi helado? Dicho eso, desata su ira contra los matones que, si bien están armados, él les da una paliza con el poder crudo de sus puños, lanzándolos por el callejón como si fueran muñecos de trapo. Y eso sin contar sus botas de hierro que en absoluto parecen ralentizarlo. No, son sus mejores armas. Una vez neutraliza a la totalidad de los matones, el ejecutivo le ofrece un fajo de billetes como recompensa. Aún así, él no los acepta y se retira, ajeno a que un sujeto misterioso lo estaba observando desde lejos. Al volver a su puesto callejero, se reencuentra con su fan número uno, el niño. Justo entonces, un grupo de mafiosos lo rodean, así que se prepara para la inminente batalla. Sin embargo, su rostro desafiante se torna en uno de felicidad al plantarle cara al líder de la pandilla. Es nada más y nada menos que Yang Li, un gran amigo del pasado y su antiguo compañero de la Academia de Artes Marciales. Complacido, Yang Li lo invita a su refinada mansión, donde se ponen al día. Cuando pregunta por su viejo maestro, Wu Lin contesta que de hecho, se trajo al maestro consigo, sacando una urna de cenizas. Luego de llorar por la muerte de su mentor, el mafioso encuentra a su amigo entrenando en lo que debería ser su hora de descanso. Esto le trae recuerdos de sus días en la academia, donde el maestro lo reprendió por tratar de robar las botas de hierro y lo expulsó con efecto inmediato, sin importar sus súplicas. Devastado, el joven Yang Li exclamó que él sí merecía aprender el kung fu de los pies de hierro, no como Wu Lin, quien sigue entrenando como si nada. Quizás sí los merecía después de todo. Por otro lado, Scarface, el sujeto misterioso que presenció la pelea del callejón, se reúne con su jefe, el señor Fu, con la intención de contarle sobre los acontecimientos recientes. Pero antes, Fu debe encargarse de un subordinado que cometió traición, por lo que da órdenes de lanzarlo a la jaula de su mascota, un tigre. Al día siguiente, Yang Li invita a su amigo a su gremio de guardaespaldas, en el que sus botas de hierro son clasificadas como armas más, igual lo dejan pasar. Si bien el lugar está repleto de guardaespaldas aptos, solo uno será elegido por Yang Li, el empresario más rico de la ciudad que está en busca del mejor de todos. En consecuencia, cada prospecto realiza una demostración de sus habilidades, desde la fuerza bruta hasta la agilidad de un felino. Cada candidato tiene lo suyo. No obstante, Yang Li se ve atraído por uno que está lejos de la acción y está jugando con un perro, Wu Lin, el mismo que lo rescató de los matones el otro día. Ese es el que quiere. Yang Li no pone peros y le indica a su amigo las directrices de su nuevo trabajo, similares al principio ancestral de los pies de hierro. El protector siempre lo da todo por su empleador. Y así el protagonista se une a la comitiva de Yang Li, el cual le explica que no solo lo eligió por haberlo protegido, sino porque es un hombre puro, algo que necesita en estos momentos. Esto para su hija descarriada Fei Fei, que desde la ruptura con su novio ha estado viviendo la vida loca de fiesta en fiesta,
Su padre y su guardaespaldas la encuentran en una disco de la que están tratando de echarla. Enseguida, el protagonista neutraliza a los guardias que la estaban hostigando. Ya en su mansión, la jovencita se topa con su nuevo guardaespaldas practicando su clásico split a lo Jean-Claude Van Damme, lo que la toma por sorpresa y la hace tirar su toalla. El hombre ni se inmuta. Fastidiada por su presencia, le ofrece el doble de dinero que le está pagando su padre para que se vaya de su casa. Incluso lo amenaza con una pistola, advirtiéndole que se enfrentará a muchas de esas si continúa siendo su guardaespaldas. No importa lo que haga, él se mantiene fiel al juramento de cuidar de ella durante el viaje de negocios de su padre. Lejos de rendirse, Fei Fei abofetea a un pandillero en la calle y le echa la culpa a su guardaespaldas. No obstante, él la vende a sus matones y disfruta de ver cómo la persiguen. No es hasta que ella le pide disculpas que el luchador decide actuar y le da un susto de muerte al líder de los pandilleros. Por la noche, Fei Fei prueba suerte con un método un poco más atrevido: un baile privado de una prostituta. Parecía que iba a funcionar hasta que la señorita se da cuenta de que el amiguito de allá abajo es demasiado grande para ella. Mientras le informa de esto a Fei Fei, el guardaespaldas victorioso saca de sus pantalones el objeto del engaño. A medianoche, tanto Wu Lin como Fei Fei tienen pesadillas relacionadas con traumas de su infancia. De pronto, el protagonista es despertado por el tintineo de una campana conectada con hilos al exterior. Uno de sus inventos de seguridad que hoy funciona a la perfección, pues espanta a un grupo de matones que pensaban irrumpir en la mansión. En otro día, durante una cena en un lujoso restaurante, el guardaespaldas somete a una camarera y la acusa de brindarle un vino adulterado a Fei Fei. Bueno, en realidad, el vino solo estaba caducado. Invadida por la vergüenza, la jovencita se encierra en el baño y lo acusa de ser un bárbaro sin modales, a lo que él responde de forma sutil, cargándola afuera del restaurante. La muchacha se agita hasta que se libera de él, en lo que unos cuantos sujetos se acercan creyendo que estaba abusando de ella. Fei Fei aprovecha la ocasión para escabullirse, aunque pronto es secuestrada en una furgoneta. Al ver esto, Wu Lin aparta a los sujetos y se enfrenta en el camino a una asesina armada con unos sables. Sin tiempo de entretenerse, pasa de ella y corre con todas sus fuerzas por la carretera, tratando de alcanzar la furgoneta en la que se encuentra su protegida. Desde un puente, aterriza en la parte superior del vehículo y se aferra como puede, pero el conductor se lo quita de encima al realizar maniobras en zig-zag. Lejos de rendirse, el guardaespaldas salta por un centro comercial cual mono y consigue interceptar a la furgoneta en plena vía pública. Dios mío, cómo extrañaba estas películas chinas. En cuanto el conductor acelera en un intento de embestirlo, él se lanza al interior del vehículo con una patada voladora y luego de repartir unos cuantos puñetazos, sale corriendo con Fei Fei. Debido a las sirenas policiales, los secuestradores enmascarados no tienen otra que dejarlos ir. De vuelta en la seguridad de la mansión, el protagonista le explica a su protegida que su secuestro se estaba planeando desde el restaurante, lo que significa que no se equivocó respecto a la camarera. Al aprender Kung Fu, su intuición se desarrolló a esos niveles y su paranoia también. Fei Fei desconoce si su padre tenga muchos enemigos, aunque siempre ha sido protegida por guardaespaldas que han limitado su libertad. Sin embargo, se está encariñando con el actual y le indica que le gustaría más si cambiara su estilo anticuado. Pese a que agradece la oferta, él prefiere quedarse con su estilo que prefiere llamar clásico. Cambiando de escenario, Scarface se reúne con Yang Li y le asigna una misión en nombre de su jefe, recordándole que el éxito requiere de sacrificios. Yang Li responde con molestia, quejándose de que no deben repetirle lo que sabe que debe hacer. De vuelta con Wu Lin, lo vemos soñando de nuevo con su pasado, cuando siendo muy pequeño lo lanzaron de un acantilado. Debió haber muerto, pero en su lugar cayó cerca de una aldea rural donde fue hallado por su viejo maestro y su discípulo, Yang Li. El maestro lo vio como un milagro caído del cielo y lo inició en el mundo de las artes marciales. Desde pequeño mostraba un talento nato hasta el punto que su mentor afirmó que nació para el Kung Fu de los pies de hierro. Codo a codo con Yang Li, entrenó arduamente y superó incontables pruebas que pusieron al límite la resistencia de su cuerpo. Así se convirtió en el gran luchador que es hoy en día.
uno que le dará de probar de su poder al tipo que trató de secuestrar a Fei Fei. Más adelante, Yang Li lo convoca a una fábrica abandonada que en el futuro se convertirá en la nueva sede de su gremio de guardaespaldas, donde planea enseñar las técnicas de los pies de hierro. En otros temas, le advierte a su amigo que a partir de mañana dejará de ser el guardaespaldas de Fei Fei y no quiere escuchar ninguna pregunta al respecto. Naturalmente, Wu Lin se niega a ello, recordando el principio de que el protector lo da todo por su empleador. Esto solo molesta aún más a su amigo, quien aclama que tiene derecho a guardarse sus asuntos así como él le oculta los secretos de las botas de hierro. Esas dichosas botas que tanto problemas le causaron y que sigue codiciando como el primer día. Incluso asegura que mataría por ellas. El éxito requiere sacrificios. Bajo la excusa de probar si es un heredero tan digno como decía su maestro, Yang Li se lanza a atacarlo con furia. Al principio el protagonista se limita a defenderse, pero cuando un golpe lo manda contra la pared, deja de contenerse. Con una ráfaga bestial de puñetazos y patadas hace retroceder a Yang Li, quien, superado por el rencor, se quita la única prenda que le quedaba de sus días en la academia. A partir de ahora, ya no lo ve como un hermano. Cuando ambos toman caminos separados, Wu Lin recuerda que anteriormente había escuchado la frase que el éxito requiere de sacrificios. Concretamente, se la dijo el hombre que lo tiró del acantilado en su infancia. Debido a las amenazas recientes en la vida de Fei Fei, el guardaespaldas decide ocultarla en una casa aislada a orillas del mar, en la que esperan por el regreso de Shang Li. En paralelo, Yang Li recuerda cómo después de ser expulsado de la academia, tuvo que ganarse la vida en las calles, principalmente a base de palizas. Un día, tras una pelea contra un grupo de pandilleros, se ganó la atención del señor Fu, quien lo reclutó en su organización para seguir peleando. Pero al menos ya no lo haría por las obras, sino por todo un imperio. De regreso en la playa, el protagonista le explica a su protegida que sus botas pesan 25 kilos cada una y no se las puede quitar por los próximos 10 años como parte de su juramento. Ante el entusiasmo de la jovencita, él empieza a enseñarle los fundamentos del Kung Fu. Claro, también se dan tiempo para otras cosas como pescar, pasear en caballo o simplemente admirar la belleza del mar. O en el caso de Wu Lin, la belleza de Fei Fei. Muy lejos de su lugar seguro, Shang Li está siendo torturado por los hombres de Fu, el cual se jacta de que mató a la esposa de él hace 15 años y desde entonces presentía que él, tarde o temprano, lo traicionaría. Resulta que Shang Li no es más que una fachada para el verdadero dueño de la ciudad, el señor Fu. Solo que últimamente el empresario, superado por el arrepentimiento, recolectó información confidencial sobre su jefe con la intención de hacerlo pagar por sus crímenes. Por desgracia, Fu descubrió esto y ahora planea darle una dolorosa lección, matando a su hija. Desde la tranquilidad de la playa, el protagonista sospecha que algo malo está sucediendo, lo que se combina con los recuerdos de su maestro. En su lecho de muerte, el anciano reconoció que él escondía un secreto que estaba infectando su corazón de rencor. Si bien se lamentó por lo que sea que estuviera molestándolo, le dejó claro que el odio solo traería más odio. Ese no es su destino inevitable. No, en realidad, su destino siempre ha estado en sus propias manos. Luego de enterarse del escondite de su viejo amigo, Yang Li comienza a combatir con sus guardaespaldas a manera de entrenamiento. Al final, se muestra decepcionado por las habilidades de sus secuaces, advirtiéndoles que no necesitarán otra cosa para superar a su próximo objetivo. Caída la noche, Yang Li y compañía se dirigen al refugio de Wu Lin, quien emprende la huida con su protegida, aunque en el camino es emboscado por los matones y estos logran llevarse a la muchacha. El protagonista sigue su rastro hasta la fábrica abandonada, donde tratando de rastrear a los mercenarios, acaba pisando una trampa que encadenan sus piernas. Acto seguido, los matones emergen de las sombras y empiezan a atacarlos al unísono. Aún con las esposas, el luchador se defiende valientemente y aprovecha el entorno a su favor. En medio del caos, la asesina de los sables reaparece, así como el mercenario colosal, que lo pone en aprietos por primera vez, estampándolo contra el suelo.
Pese a que el protagonista se recupera de este ataque, los mercenarios vuelven a la carga de forma organizada y consiguen esposar sus dos piernas. Incapaz de aceptar la derrota, Wu-Lin sigue repartiendo golpes y patadas por igual hasta que su cuerpo se rinde antes que su mente. Justo en ese momento, una grúa se eleva con una cautiva Fei Fei, lo que lo distrae lo suficiente como para que el mercenario gigante lo ataque por sorpresa. La visión de su protegida en peligro le supone un nuevo subidón de energía, con el que acaba con varios mercenarios. Por desgracia, entre la mujer de los sables y la montaña de músculos, lo lanzan al capó de un auto que lo embiste a toda velocidad contra un muro. De esto no podrá levantarse. Completamente derrotado, los mercenarios lo arrastran cerca de un foso en el que lo revientan a palazos ante la asustada Fei Fei y el indiferente Yang Li, que por dentro se lamenta del destino de su viejo amigo, al que una vez consideró su hermano. Cuando parecía que detendría la paliza, Yang Li termina dándole el empujón que lo lanza al foso, a su muerte. Sin embargo, aún no le llega su hora, y por obra y gracia del destino, logra emerger de la fosa empapado de lodo y con su cuerpo molido. Se levanta sobre sus botas de hierro y grita a los cielos que le responden con truenos eléctricos. Este no es su final. Al regresar a la mansión de Fei Fei, en el que le revela que le diagnosticaron cáncer de hígado. Así que antes de morir, se propuso llevar al asesino de su esposa a la justicia. Por los peligros que eso supone, la inscribió en una facultad de Francia, lo más lejos posible del conflicto. Aunque ya sabemos cómo resultó eso. Comprometido a rescatarla, Wu-Lin realiza un esfuerzo titánico para romper sus botas de hierro. Si alguna vez vieron Dragon Ball, entenderán el efecto que esto tendrá. Con un nuevo look que le gustaría a Fei Fei, el protagonista irrumpe en el gremio de guardaespaldas de Yang Li, y esta vez no activa las alarmas, puesto que no trae sus características botas. Cuando las luces se encienden, revelan que hay todo un ejército de mercenarios esperándolo. Sin miedo alguno, el luchador arremete contra ellos. Sin los pies de hierro, su agilidad y velocidad aumentan drásticamente, hasta el punto que puede saltar entre sus enemigos como si de Goombas de Mario Bros. Se tratasen. En estas, los mercenarios lo obligan a arrodillarse a base de rodillazos. Pero él no dura demasiado en el suelo. Con un impulso tremendo se quita a sus enemigos de encima y les regresa el favor a patadas. No suficiente con eso, empieza a correr sobre ellos. A falta de suelo, qué mejor que mercenarios. Cada vez más asustados, estos recurren a un escudo antidisturbios, mas el luchador los empuja a patadas. Casi parece que sigue usando las botas de hierro. Al verse acorralado, ingresa en un ring de combate en el que iguala las condiciones, enfrentando uno a sus adversarios y enseñándoles el poder de un ejército de un solo hombre. Con un grito bestial, pone punto y final a la batalla. No obstante, la guerra continúa. Luego de acabar con un portero, utiliza su dedo para acceder al recinto de los mercenarios de élite que en el pasado lo derrotaron. Bueno, por algo dicen pasado pisado, porque Wu-Lin los pisotea sin piedad y los derrota en un santiamén, accediendo a la última fase, la oficina del señor Fu. El éxito requiere de sacrificios. Al escuchar esta frase de boca del protagonista, Fu lo recuerda. Todo comenzó cuando un joven Yang Li le advirtió a su jefe que huyera de la ciudad, dado que la policía descubrió sus operaciones. Para su sorpresa, el propio Fu le reveló que él alertó a la policía, usando a la esposa de Yang Li como chivo expiatorio. Su conversación fue interrumpida por sus secuaces, los cuales advirtieron que la hija de Yang Li estaba en problemas en el bosque. Ahí, descubrieron a la pequeña Fei Fei acorralada por una jauría de lobos, aunque alguien la estaba protegiendo. El hijo de Fu, al que nosotros mejor conocemos como Wu-Lin. A raíz de una profecía que afirmaba que encontraría su muerte a manos de su hijo, Fu lo tiró de un acantilado, sin importar que solo fuera un niño. Tras recordar esto, el viejo mafioso estalla de risa, sorprendido por la persistencia de su hijo. Claro, él no está nada contento. Su corazón se ve colmado por la ira y el resentimiento, preguntándole por qué tuvo que ser tan cruel. A lo que su padre responde que, de no haber sido así, él no sería tan fuerte ahora.
Ante este argumento, el protagonista le deja claro que solo entrenó para acabar con él. Como este es el caso, Fu le pregunta si es tan veloz como una bala. Dicho eso, Scarface levanta su pistola y aprieta el gatillo más. Yang Li atrapa la bala con su nueva invención, las manos de hierro. Fu se muestra furioso ante su traición, a lo que él responde que solo se unió a su organización con el propósito de fundar una academia basada en las enseñanzas de los pies de hierro. Nunca quiso ser su sicario personal, mas se sentía en deuda con él por haberle dado un hogar. Cuando fue obligado a enterrar a su hermano, sintió que su deuda estaba saldada. Dicho eso, se enfrenta a Wu Lin y le pide que le enseñe el sistema de las 108 patadas de los pies de hierro, lo que da paso a un intenso combate en el que ambos destruyen todo lo que se interpone en su camino, uno con sus manos de hierro y otro con el poder puro de sus pies. En medio del intercambio de golpes, el protagonista consigue romperle una pierna. Frustrado, Yang Li le pregunta por qué el maestro le tuvo tanta preferencia. Eso daba por terminada la pelea, aunque Scarface, siguiendo órdenes de su jefe, revienta a balazos al Manos de Hierro. En el regazo de su viejo amigo, le confiesa que siempre pensó que tendría un destino terrible. Mas ahora se da cuenta de que Wu Lin siempre lo tuvo peor. Como última voluntad, le pide que siga siendo fiel a su espíritu del clan Pies de Hierro y que transmita sus enseñanzas a las nuevas generaciones. Tras ver el espectáculo, Fu le propone a su hijo la idea de trabajar juntos, augurando que serán imparables. Lejos de complacerlo, el protagonista se lanza a atacar a Scarface, el cual lo detiene con un balazo certero. O eso creía, porque el luchador se levanta y lo mata de un solo golpe. Finalmente, le queda hacerle lo mismo a su padre. Por más que merezca la muerte, se niega a brindarle el golpe final, ya que eso lo convertiría en una tragedia como él. Mientras libera a Shang Li y a Fei Fei, el viejo Fu exclama que no podría escapar de su destino por mucho tiempo. Tiempo después, vemos a Fei Fei en la tumba de su padre, confesándole que gracias a él ha madurado y se siente lista para afrontar la vida adulta. Por su parte, Wu Lin se dirige al precipicio del que fue arrojado en el pasado como Hefesto fue expulsado del Olimpo por su propia madre. Ahí, tira las cenizas de su difunto maestro al mismo tiempo que se promete a no ser como su padre, un hombre que solo veía la oscuridad del mundo, mientras que él puede ver la esperanza.